Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un intenso movimiento en favor al reconocimiento de los derechos de las personas, sin distinción alguna, con derecho a la dignidad, a la libertad e igualdad. Fue en esa misma época cuando se tomó relevancia el reconocimiento jurídico a los derechos de las mujeres. Ese fue el inicio, dicho por Ana María Barcelato, 2019. La discriminación hacia la mujer viene de hace muchos años atrás, incluso antes de la antigüedad clásica. La mirada hacia el sexo femenino como algo inferior estuvo siempre presente, desde la violencia verbal y física hasta lo que hoy llamamos micromachismo. Esta discriminación llegaba a tal punto que ni la propia mujer era consciente de las diferencias establecidas entre ambos sexos, como la creencia de que el sexo masculino era superior al femenino. Las tradiciones culturales y las condiciones económicas no pueden excusar la discriminación y otras violaciones de los derechos humanos hacia la mujer. En el mundo, las mujeres ganan aproximadamente un 77% menos que los hombres y siguen asumiendo la mayor carga de las tareas del hogar y de las responsabilidades familiares. No podrá existir igualdad de género hasta que no se dé el justo valor al trabajo que realizan las mujeres, dicho por el OIT en el año 2015. Como ya se ha mencionado, la brecha laboral ya existía, pero gracias a la pandemia esta creció, debido a que surgieron más ocupaciones domésticas como cuidado y la atención de personas dependientes. Con este informe se busca dar a conocer los factores que afectan a las mujeres, las cuales sufren desigualdad laboral post-pandemia, para así poder llegar a todas las personas y visibilizar cómo se está desarrollando este tema de forma indirecta. Los beneficios que podría generar este informe es un cambio de conciencia, de pensamiento, dar cuenta que todos tenemos los mismos derechos, no solo ante las personas, sino que también ante la ley, que las mujeres pueden salir a trabajar, tener un alto cargo y de un mismo sueldo al igual que los hombres, a pesar de las responsabilidades que se les pueden llegar a otorgar. Tratar de generar la equidad en las empresas de distintas áreas para contratar y dar posibilidades amigables a las necesidades que tiene la mujer. Pagar el sueldo que corresponde por su trabajo. Visibilizar la crisis que se generó y el mal manejo que tuvo después de la pandemia hacia las mujeres laboralmente. Es de conocimiento general que no es algo instantáneo y tampoco total. Como es un informe del tipo exploratorio, se darán a conocer los factores de manera superficial y así los receptores se interesen en mejorar estos puntos que causan desigualdad laboral. Esta investigación se enfoca en indagar y lograr responder a la pregunta: ¿cuáles son los factores que afectan la desigualdad laboral en mujeres entre 18 y 65 años en Santiago de Chile post-pandemia? El objetivo de esta investigación es dar una respuesta a esta incógnita, de la que se propone lo siguiente: exponer las causas de la desigualdad laboral en las mujeres de Santiago post-pandemia, obteniendo la información de páginas oficiales del Ministerio, así con ello poder visualizar y concientizar sobre esta problemática, de la que poco se sabe y habla. El enfoque de este estudio será mixto, pues en el presente documento se darán a conocer una serie de estudios, encuestas y datos sobre los factores que afectan la discriminación laboral por género, centrándonos en cómo se ve esta situación después de la pandemia por COVID-19. Las técnicas por utilizar serán la recolección de datos sobre antecedentes de esta índole, la cual será complementado con experiencias y encuestas de algunas personas que declaran haber sufrido discriminación de este tipo. La presente investigación es de tipo exploratorio, pues lo que se tiene como objetivo es conocer e indagar más respecto al tema, conocer experiencias, porcentajes y algún motivo por el cual se da esta discriminación y, si no es posible, dar una posible solución. La discriminación corresponde a un trato desigual hacia una persona por distintos motivos como la raza, el color de piel, la religión, el físico, políticas, edad, orientación o incluso el sexo. Esto llevado a una discriminación laboral corresponde a una diferencia de trato respecto a los compañeros de trabajo a causa de razones que no están relacionadas con el desempeño laboral, afectando así al empleado en su categoría profesional, salario o derechos laborales. En el 2018, un 37,2% de las mujeres de 15 años o más no buscaban trabajo debido a responsabilidades familiares permanentes, temporales o por un embarazo, mientras que solo un 2,3% de los hombres no buscó un trabajo por razones de cuidado. Con esto queremos mencionar que cerca de 1.500.000 mujeres no intentaban ingresar al mundo laboral por tener que dedicarse al hogar. Se ha visto que a las mujeres a lo largo de los años se le ha indicado lugares de trabajo vinculados al cuidado de las personas o a la limpieza,
destacando así aún más esta brecha entre ambos sexos. Respecto a lo laboral, pues a las mujeres se le han dado trabajos relacionados a las actividades domésticas y que vienen de una educación sexista, ya que muchos empleadores lo ven como algo natural, sin notar que se les está viendo con menor valor, responsabilidad, prestigio y salario. El rol femenino en el mercado laboral ha progresado bastante, pero todavía siguen existiendo desigualdades. Según datos de Oxfam Intermón del 2018, el 58% de las mujeres en situación de vulnerabilidad laboral son mujeres. Las mujeres ganan un 20% menos que los hombres y el 64% de las personas trabajadoras con bajos salarios son mujeres. Las cifras llegan a ser tan alarmantes que siguen existiendo empresas sin mujeres al mando. Incluso, 2 de cada 10 empresas no cuentan con ninguna mujer en puestos directivos. Para el 2020, solo el 47% de las mujeres del mundo estaban empleadas. Apenas 20 son jefas de Estado o gobierno. Solo un 50% puede decidir utilizar métodos anticonceptivos o negarse a tener relaciones íntimas. Según la ONU, hay graves estadísticas que indican que, a pesar de los avances, la discriminación hacia la mujer se ha estancado. Luego de la pandemia, el mundo entero entró en una crisis económica bastante importante. Chile tampoco fue la excepción, pero al lado de la empleabilidad se vio más afectado, ya que gran parte de los trabajos eran presenciales. Algunos fueron modificados para convertirse en telemáticos, más conocido como teletrabajo, y otros definitivamente fueron erradicados. Pero para las mujeres, ¿qué tan complicado fue este proceso? La verdad es que desde hace muchas décadas las mujeres han tenido una baja participación en el mundo laboral. 2 de cada 10 empresas tienen una mujer entre los cargos más altos, y las mujeres que tenían trabajos informales debido a la pandemia tuvieron que dejar sus negocios de manera temporal o permanente, dejando a muchas de ellas en una absoluta pobreza. La participación de las mujeres antes de la pandemia era un 52,6%, la cual disminuyó posterior a la pandemia, quedando en un 48,3%, teniendo en cuenta que para los hombres la participación post-pandemia fue de un 69,6%. Esto demuestra la gran desigualdad que se sigue manteniendo a lo largo de los años. Posterior a las medidas impuestas por el gobierno para mantener el control de la pandemia, se comenzó a retomar el trabajo presencial, donde aún las mujeres tenían un índice muy bajo de participación. Un estudio realizado por el INE se refirió a que la brecha en el pic más alto se presentó con un 23,2%. ¿Por qué la mujer tuvo una inserción más difícil? Según los estudios realizados también por el INE, se destacó que para ellas era más difícil por contar con familias permanentes, trabajos domésticos y cuidados en el hogar no remunerados. En cambio, solo el 1,7% de los hombres no está trabajando por razones de familia permanente. Los rubros de alojamiento y servicio de comida, comercio y trabajadoras de casa particular fueron los que más impacto tuvieron. En consecuencia, fueron más afectadas las mujeres, quienes son las que mayoritariamente trabajan en eso. Además de todos los datos del ámbito laboral que se rescataron, se investigó la salud mental en pandemia. Fueron entrevistados 2.545 adultos y los resultados evidencian que la prevalencia de síntomas depresivos era de un 22,5% entre las mujeres y 12,9% entre los hombres. Como conclusión, este trabajo se enfocó principalmente en poder visualizar y dar a conocer cómo ha ido cambiando la discriminación hacia las mujeres. Por ello, se evidenciaron cuáles son los factores que afectan la desigualdad en periodos prepandemia, pandemia y pospandemia. Se cree que a pesar de que la situación laboral ha ido mejorando en el transcurso de los años, sigue faltando bastante para poder conseguir un equilibrio, como el fomentar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, para poder combatir con los estereotipos que existen en el hogar y en el ámbito laboral, y de esta manera promover la presencia de mujeres en puestos directivos y de liderazgo, considerando que al momento de buscar un empleo se debe considerar las capacidades de cada uno y no las características personales como podría ser el sexo de una persona.